Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un escritor americano que fue conocido por sus obras dedicadas a la ciencia ficción, terror y fantasía, siendo considerado uno de los más grandes maestros del género fantástico del siglo XX. Nos referimos a Ray Bradbury. Ray Bradbury, Ray Douglas Bradbury, había nacido en Illinois en 1920 y murió en Los Ángeles, California, en el 2012. Fue un novelista y cuentista estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen Crónicas Marcianas en 1950, que obtuvieron un gran éxito y le abrieron las puertas de prestigiosas revistas. Se trata de narraciones que podrían calificarse de poéticas, más que científicas, en las que lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura actual, amenazadas por un futuro tecnocratizado. En 1953 publicó su primera novela, Fahrenheit 451, que obtuvo también un éxito importante y fue llevada al cine por François Truffaut. En ella puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo
que domina a la sociedad. Su tía Neva, que en el pueblo era conocida como la loca de las calabazas, fue quien llevó a Ray los cuentos de Edgar Allan Poe cuando era niño. Con ella vivió uno de los días más importantes de su vida, el estreno de la película Fantasía de Disney. El otro fue el día de la llegada del hombre a la luna. Bradbury empezó a escribir historias cuando era niño. Su educación formal terminó con la escuela secundaria. Después tuvo que trabajar, pero se pasaba las noches en las bibliotecas, leyendo y escribiendo. Su primera historia publicada fue El dilema de Oller Bocken, aparecida en 1938 en Imagination, una revista amateur. En 1939 publicó 4 números de Futuria Fantasía, su propia revista amateur, donde la mayor parte del material era de su autoría. En 1942 escribió The Lake, la historia en la que descubrió su estilo de escritura distintivo. Su reputación como escritor de ciencia ficción llegó con la publicación de The Martian Chronicles, Crónicas Marcianas, en 1950, donde se reflejaban algunas de las ansiedades que vivía la sociedad norteamericana en la incipiente era atómica de los años 50. El miedo a una guerra nuclear, el deseo de una vida más simple, los conflictos raciales, la censura y el miedo a poderes políticos extranjeros. En 1953 confirmó esta tendencia con la publicación de la novela Fahrenheit 451. A Bradbury se lo puede considerar como uno de los escritores con más influencia en los medios. Basados en sus libros, se han hecho películas como Fahrenheit 451 en 1967, de Picasso Summer y El hombre ilustrado en 1969. Además, Bradbury escribió el guión para algunas películas, entre las que destaca Moby Dick, 1956. Muchos de sus cuentos fueron dramatizados en series de radio y televisión, como Alfred Hitchcock presenta, Cuentos del futuro y La dimensión desconocida. Ray Bradbury se graduó en la escuela secundaria en 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Comenzó a escribir desde niño, pero publicó su primera historia en el año 38 en una revista de aficionados. Adquirió la certeza de lo que sería su estilo cuando compuso The Lake. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que en el año 50, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En sus páginas, que relatan los intentos de los terrestres por colonizar el planeta Marte, se reflejan las angustias y ansiedades que existían en la sociedad norteamericana ante el peligro de una guerra nuclear. Considerado un clásico de la ciencia ficción, este conjunto de relatos interdependientes recoge no solo las vicisitudes de la colonización del planeta Marte, sino también la caída de su civilización, abarcando un periodo comprendido entre 1999 y 2026. Los marcianos poseen notables poderes telepáticos, lo que causa graves contratiempos a las 3 primeras expediciones. La cuarta aporta al planeta la varicela, que contagia a los indígenas y acaba con su resistencia. Se desarrolla la obra colonizadora que aporta al planeta los aspectos más negativos de la cultura occidental. Solo un mexicano que conserva las esencias de su cultura indígena consigue establecer una auténtica comunicación con un marciano que, a su vez, es depositario de las tradiciones desplazadas por la hegemonía de los colonizadores. Estos han degradado a tal punto la civilización autóctona que en uno de los relatos un marciano utiliza sus poderes telepáticos
para divertir a los nuevos amos, adoptando las personalidades que les solicitan. También los negros estadounidenses establecen asentamientos para huir de la discriminación. Finalmente, el planeta casi se despuebla porque una amenaza bélica en la Tierra induce a los colonos a regresar. Los pocos que permanecen en Marte se convierten en los nuevos marcianos. En 1951 publicó uno de sus mayores éxitos, El hombre ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y 2 años más tarde otro de sus más representativos, que fue Fahrenheit 451, y el título alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder. Es un clásico de la literatura distópica del siglo XX, equiparable a Un mundo feliz de Aldous Huxley y a 1984 de George Orwell. La novela narra la historia de una ciudad del futuro dominada por los medios audiovisuales, en la que se acosa al individualismo y están prohibidos los libros. Los bomberos, brazos ejecutores de un estado totalitario, son los encargados de quemarlos. Al margen de la sociedad, un grupo de hombres recluidos en los bosques decide memorizar los textos enteros de filosofía y literatura para preservar la cultura. Esta fábula moralizante ha sido considerada como una gran obra antiutópica y acaso premonitoria. Fue llevada al cine por Truffaut. En el relato de Bradbury se exponen de forma minuciosa las razones de la prohibición de los libros en boca del jefe de bomberos, Guy Montag. Frente a sus argumentos se expone el punto de vista de un profesor que aconseja a Montag y que pone de relieve las características positivas de la lectura. De este modo se desarrolla una reflexión que se enriquece con referencias a los clásicos. Bradbury advierte de los peligros y las amenazas que incumben a una sociedad enteramente automatizada, olvidada de los valores tradicionales de la cultura y próxima al exterminio atómico. Consigue climas sardónicamente alucinantes en cuentos como There Will Come Soft Rains, 1950, donde una casa robotizada prosigue realizando los movimientos programados en un mundo carente ya de vida, hasta su postrer quema liberadora, o en The Bell, 1950, donde otra casa automatizada con la complicidad de los niños a los padres de estos. Pero Bradbury no solo cultiva la ciencia ficción y literatura de corte fantástico, sino que escribe también libros realistas e incluso incursionó en el relato policial. Su prosa se caracteriza por la universalidad, como si no le importara tanto perfeccionar un género como escribir acerca de la condición humana y su temática a través de un estilo poético. Precisamente por ese rasgo, algunos críticos no lo consideran un escritor de ciencia ficción, al modo del fundador del género Julio Verne, ni tampoco al de los contemporáneos como Isaac Asimov. Les resulta difícil catalogarlo en uno u otro campo de la literatura. Como ejemplo de esto, suelen citarse relatos breves, muy sutiles y tiernos, como Casa dividida y El robo del siglo, o la poética novela El vino del estío, además del problema de una guerra atómica, de la censura en un mundo por venir y del peligro implícito en las técnicas y la ciencia. Trató temas cotidianos como el racismo, el miedo, la muerte, el amor y la infancia. Escribió también guiones de cine, como la película Moby Dick de John Huston, y guiones para series televisivas como Alfred Hitchcock presenta y La dimensión desconocida. En 1963 se publicaron sus obras teatrales, reunidas bajo el título de Anthem Sprinter. Sus relatos cortos han sido incluidos en más de 700 antologías. Aparte de los mencionados, son también muy conocidos títulos como El árbol de las brujas o Cementerio para lunáticos. Crónicas Marcianas es considerada una de las obras cumbre de Ray Bradbury. Es una recopilación de historias o relatos
que datan desde enero de 1999 hasta octubre del 2026, en una franja de 27 años, y que nos cuentan cómo el planeta Marte es colonizado poco a poco por los terrícolas. Algunos de estos se leen como ingeniosas historias de ciencia ficción clásica, mientras que otros se acercan más al horror y a la introspección psicológica. La historia comienza en el año 1999, en el cual la gente de la Tierra está preparándose para la guerra. Debido a que se creía que la guerra destruiría el planeta, los exploradores van a Marte para encontrar un nuevo lugar para que prospere la civilización humana. Mientras tanto, los marcianos vivían en paz en sus hogares, una raza más civilizada, racional e inteligente que sus contrapartes en la Tierra. El libro nos muestra a los marcianos como una raza que vive en armonía, disfrutan de la música, la literatura y la naturaleza. Los marcianos tienen habilidades telepáticas, saben que los terrícolas vienen a su planeta. Los primeros signos son nuevos pensamientos en un idioma diferente y nuevas canciones que vienen a sus mentes. Iliaka es una marciana que sueña con un hombre de cabello oscuro, ojos azules y piel blanca, y encuentra a este hombre atractivo. Su esposo está celoso, y cuando llega el cohete al planeta Marte, este hombre sale de él. Su esposo lo mata junto con toda su tripulación. Así concluye la primera exploración. Sin embargo, la Tierra ya había enviado un segundo cohete con otros exploradores. Estos nuevos exploradores reciben una bienvenida inicial y son llevados a un salón de banquetes, pero luego se dan cuenta que en realidad están en un manicomio, confinados con marcianos que también piensan que son astronautas. Después de un tiempo, los miembros de la segunda exploración son asesinados. La Tierra se está acercando cada vez más al conflicto mundial cuando despega la tercera exploración. Este cohete tiene una tripulación de 17 personas, incluyendo al capitán John Black. Cuando este cohete aterriza, los miembros encuentran parientes que habían fallecido en la Tierra esperándolos. Sorprendidos por esto, los hombres son fácilmente conducidos a las casas de sus familiares. En realidad, los marcianos habían usado sus poderes telepáticos para aprender sobre estos recuerdos de los exploradores y se habían transformado en réplicas de familiares fallecidos para traer a los terrícolas a su destino. Esa noche todos los miembros de la tripulación mueren. A los tripulantes de cada una de las expediciones les suceden cosas distintas en el planeta rojo, hasta que finalmente consiguen colonizar Marte. La cuarta expedición es la definitiva. Los exploradores descubren que la población marciana ha sido casi aniquilada por la varicela, que había viajado con una de las 3 primeras tripulaciones. El arqueólogo Spendor está preocupado por la idea de que los terrícolas lleguen a Marte. Spendor es asesinado por el capitán Wilder y comienza la colonización. La gente de la Tierra se comporta de la misma manera en su nuevo planeta, arruinando la belleza de la antigua civilización marciana y saqueando los recursos como había predicho Spendor. Cuando los afroamericanos comienzan a ir a Marte para escapar del racismo que sufrieron en la Tierra, se desatan los conflictos en este nuevo planeta. La guerra finalmente estalla en la Tierra en el año 2005 y la mayoría de los colonos vuelven a casa. Los pocos que se quedan viven aislados y no saben que la mayoría de la población de la Tierra murió en la guerra y que las ciudades han sido destruidas. La guerra continúa durante más de 2 décadas. Al final de la novela, llegan a Marte William Thomas y su familia. Este grupo se transforma gradualmente en los nuevos marcianos, como notan cuando se ven en un reflejo acuoso. En Crónicas Marcianas, Marte es colonizado debido a una epidemia de viruela que diezma la población marciana. El libro tiene un claro mensaje. La humanidad vuelve a caer en los mismos errores una y otra vez. Volvemos a ver el racismo, por ejemplo, que se plasma claramente en un relato, el desprecio por lo diferente y un afán de poseer. La lectura de este ejemplar es muy amena
y todo es tal y como se imaginaba Marte, el autor, hace 60 años. La imaginación es un poder que Bradbury plasma a la perfección en su obra. La habilidad de la telepatía en los marcianos y grandes detalles que tiene cada historia hacen que el lector sueñe con estar en otro planeta, te hace viajar a otro lugar y a otro tiempo. La manera en que su autor va describiendo cada lugar o acontecimiento es tan vívida, tan realista, que te puedes imaginar estar ahí mismo. Este libro es una belleza que solo unos pocos tendrán el privilegio de leer y apreciar. Bradbury murió un 5 de junio de 2012 a la edad de 91 años en Los Ángeles, California, no sin antes dejar una trayectoria en literatura que será recordada por generaciones. En definitiva, una lectura imprescindible para todo aquel amante de la ciencia ficción que busque algo diferente. El famoso autor de Crónicas Marcianas escribió más de 600 títulos a lo largo de 60 años de carrera. Novelas, cuentos, artículos periodísticos en los que anticipaba un futuro de ciencia ficción desolador y servía de ejemplo sobre lo que no se debía llegar a hacer. Ray Bradbury falleció en el año 2012. Alcanzó a vivir hasta los 91 años. Pudo cumplir lo que sería un deseo muy importante, que era entrar en el siglo XXI y ver qué es lo que iba pasando. Aunque fuera solo la punta de esa primera década. Algunas cosas le decepcionaron, seguramente, como por ejemplo para su colega Arthur Clarke en el año 2001. Era el horizonte mítico en el que iban a materializarse sueños utópicos de la generación. Habían imaginado nuestra colonización de Marte, transformación de las ciudades en paraísos de la buena vida y el avance de la tecnología al servicio del bien y el confort. En cambio, lo que se encontró fue alarmas terroristas tras el 11S, desmaterialización progresiva del mundo con Internet, incremento constante del miedo y la irracionalidad. Seguramente intuyó algo cuando en 1999, el año que para él iba a ser el inicio del camino, sufrió un ataque que lo dejó postrado en silla de ruedas. El futuro empezaba a ser otra cosa para él. De todos modos, aunque envejeció, el maestro de la ciencia ficción nunca dejó de ser un niño. Hasta los entrados 90 años siguió escribiendo novelas, cuentos, acumuló más de 600 publicados a lo largo de 60 años de carrera, o sea, casi uno al mes, y artículos periodísticos que eran alabanzas encendidas a la fe en el progreso y la confianza en el desarrollo de la tecnología y la ciencia, que iluminarían a una segunda ilustración en Occidente. Él escribía ciencia ficción para imaginar futuros problemáticos, en los que la especie humana depredaba su propio planeta y se destruía, o en los que se quemaban los libros polémicos con queroseno, pero no a modo de visión profética, sino como guía de lo que no había que hacer. Hoy, que se derriban estatuas y se censuran obras de autores clásicos a partir de criterios caprichosos, su mensaje hay que recuperarlo de nuevo. Como George Orwell, Bradbury previó un mundo indeseable que se ha cumplido en parte y que da miedo. Es seguro que muchas cosas del siglo XXI lo asustarían muchísimo. Como bien lo definió José Luis García en su libro mítico de 1971,
Era el primer estudio en español sobre la obra de Bradbury, cuando apenas llevaba 20 años de trayectoria, y aún le quedaban varias obras por escribir. Él era un humanista del futuro, había evolucionado del pensamiento positivista, tenía fe en la ciencia y en el aspecto estético, se sentía asombrado por el materialismo heroico, la expresión con la que el historiador Kenneth Clark identificó la arquitectura grandiosa del siglo XX, que se observa en los rascacielos de Nueva York, en Las Vegas, en los lanzamientos de la NASA, pero que para él era sobre todo Disney World, el ejemplo de lo que podía ser la nueva ciudad del futuro, lúdica, futurista y funcional. La vida de Ray Bradbury no tuvo acontecimientos espectaculares ni escándalos. Fue adicto solo a su trabajo. Era un hombre de una sola mujer. Se casó con Maggie McClure en 1947, 3 años antes de publicar Crónicas Marcianas, y tuvieron 4 hijos. Maggie fue su compañera en los viajes, su apoyo incondicional cuando nadie se tomaba la ciencia ficción como una forma seria de literatura. Uno de sus amigos, el historiador del arte, Bernard Berenson, al que conoció en 1954 cuando éste tenía 90 años y vivía en Florencia, estaba asombrado por su poderosa capacidad para profundizar en el alma humana, pero le reclamaba que escribiera novelas serias, sin naves ni marcianos. Bradbury lo intentó, pero al final su obra se elevó a las más altas cimas cuando soñó con inteligencias artificiales y viajes espaciales. Para él, el hombre tiene una necesidad inherente por descubrir y asombrarse ante lo nuevo. El mundo tenía en su escritorio una figura de Godzilla y veía continuamente los cortos de animación de Mickey Mouse, y su amistad con Walt Disney, a quien tenía por el héroe materialista del siglo, la mayor mente imaginativa de su generación, y exploró el cine como otra vía abierta para la imaginación. Trabajó como guionista para la adaptación que hizo John Huston de Moby Dick y admiraba a Federico Fellini por encima de todas las cosas. Una vez escribió un artículo laudatorio sobre un libro de imágenes de las películas de Fellini, y el mismo director lo invitó a Roma para conocerse. Lógicamente no pudo negarse y disfrutó de ese encuentro como si fuera un cumpleaños. Buscaba el asombro, lo lúdico, siempre fue un niño grande. Fahrenheit 451 a prueba de incendios. El clásico de Ray Bradbury es una joya de la ciencia ficción. Se lanzó una tirada limitada especial para los coleccionistas. Bombero equipado con traje ignífugo. Fahrenheit 451
se publicó por primera vez en 1953, logrando un gran impacto en el género de la ciencia ficción como de la literatura en general. Su premisa resultaba perturbadora: un futuro en el que los libros estaban prohibidos y los bomberos, entre sus funciones, tenían que ir a quemar las bibliotecas que encontraran. Es una historia impactante, llena de matices, en una época de paranoia, desconfianza y futuro impredecible. Quizá hoy veamos la idea de quemar libros como algo del pasado remoto, pero la novela se escribió poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual hubo numerosas hogueras alimentadas por volúmenes desautorizados por el régimen nazi. No estamos tan lejos de ese tipo de censura extrema, por mucho que creamos haber avanzado. De hecho, además de la censura fascista y también la capitalista durante la Guerra Fría, en la Unión Soviética se practicó un férreo control de todo lo que se publicaba de manera oficial. Un ejemplo claro sería el de El maestro y Margarita de Bulgakov, cuya odisea para ver la luz parecía no tener fin. El mismo Bulgakov habla del tema en su obra Los manuscritos no arden. Ahondando en el tema, el autor ruso también dijo: la gran literatura es ignífuga, sobrevive a los críticos, los censores, incluso al paso del tiempo. El tiempo le dio la razón, ya que su obra es hoy en día todo un clásico. Por desgracia, nunca pudo ver su obra publicada de manera íntegra, ya que falleció antes de que pudiera aparecer una edición libre. Eso se traslada a la obra de Bradbury, en la que tiene que ser la gente de manera individual la que decide memorizar los libros antes de dejarlos abandonados al olvido y a la quema. Los hombres libro de Fahrenheit 451 son una de las más bonitas metáforas sobre la conservación de la cultura y resistencia frente al totalitarismo que se han escrito. Como homenaje a la idea de Bradbury, se realizó en 1953 una tirada limitada de 200 copias firmadas por el autor. Los libros se encuadernaron en Jones Manville, Quinterra, un material hecho a base de asbestos que presentaba una excepcional resistencia al fuego. Con el tiempo, los ejemplares de esta edición han llegado a valer más de $20.000 en el mercado coleccionista. Fahrenheit 451 es un aviso no solo de lo que podría pasar en un estado totalitario, eso casi lo hemos dejado atrás, sino de lo que nos podemos encontrar en una sociedad que desprecie el conocimiento y premie la distracción, la opinión de la turba frente a la de los expertos, la inmediatez ante la distracción. Y es que, como decía el propio Bradbury, no tienes que quemar libros para destruir una cultura, solo tienes que conseguir que la gente deje de leer. Se consideraba a sí mismo como un narrador de cuentos con propósitos morales. Sus obras a menudo producían en el lector una angustia metafísica y por lo tanto desconcertante, pero siempre con un toque costumbrista de la vida diaria, ya que reflejan la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos agobiantes para concluir vencido, contemplando el fin de la eternidad. Un halo poético y un cierto romanticismo son otros rasgos persistentes en la obra de Bradbury, si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas. Por sus peculiares características y temáticas, su obra puede considerarse como exponente del realismo épico, aunque nunca la haya definido de ese modo. Si bien Bradbury se le conoce como escritor de ciencia ficción, él mismo declaró que no era escritor de ciencia ficción, sino de fantasía, y que su única novela de ciencia ficción fue Fahrenheit 451.
En mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad Fahrenheit 451. Los intelectuales, ya sean de derechas o izquierdas, siempre tienen miedo a lo fantástico porque les parece tan real ese mundo que creen que estás intentando engañar, y evidentemente así es. Vivimos en un mundo que nos absorbe con sus normas, con sus reglas y la burocracia que no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales y los psicólogos que te intentan decir lo que tienes que leer y lo que no. Junto a Leigh Brackett, se le considera como uno de los escritores más identificados con la revista Pulp Planet Stories. Ambos autores colaboraron en la novela corta Lorelei of the Red Mist, que apareció en 1946. Las obras de Bradbury destinadas a la revista incluyen una de las primeras historias de la serie Crónicas Marcianas. Su fama mundial llegó después de la publicación de su novela Fahrenheit 451 en 1953. La novela se publicó por primera vez en la recién lanzada revista Playboy. En la novela, Bradbury mostró una sociedad totalitaria en la que cualquier libro está sujeto a quema. En 1966, el director Truffaut adaptó la novela a un largometraje. El cine, en general, jugó un papel importante en la vida del escritor. Creó muchos guiones para películas. Asimismo, Bradbury podría haberse convertido en guionista de la famosa película de Hitchcock, Los pájaros, pero estaba ocupado en ese momento con la serie Alfred Hitchcock Presenta, por lo que no pudo tomar otro proyecto. Después de convertirse en un escritor popular, Bradbury siguió escribiendo activamente, trabajando varias horas al día. En 1957 se publicó su libro Vino del Estío, al que luego escribió una secuela llamada El verano de la despedida. Sin embargo, los escritores se negaron a publicar la continuación, citando la inmadurez del texto. El escritor lanzó la segunda parte en 2006, medio siglo después de la primera. Ray Bradbury, en una conferencia, dijo: la novela Vino del Estío, al igual que Crónicas Marcianas, estaba compuesta por historias individuales, algunas de las cuales habían sido publicadas previamente. Este libro, sin embargo, es una obra más completa que Crónica, pues se considera la novela más autobiográfica de Bradbury, y las características del autor se pueden ver en dos personajes a la vez, los hermanos Tom y Douglas Spaulding, que viven en la ciudad de Greentown, cuyo prototipo fue Waukegan, de donde es nativo Bradbury. Después de 1963, Bradbury continuó publicando nuevas historias, pero también se concentró activamente en otro género, el drama. Su primera colección de obras breves, The Anthem Sprinter and Other Antics, se publicó en 1963 y se centró en Irlanda, donde Bradbury pasó 6 meses. Pronto aparecieron en televisión 2 programas basados en las obras de Bradbury, The War of Ray Bradbury y The Wonderful Ice Cream Suite. También en la década de 1960 el escritor participó en la creación de una película sobre la historia de América para la Exposición Universal de Nueva York en 1964. Su interés por la ficción y las artes dramáticas continuó en la década de 1970, pero en este momento Bradbury también se interesó por la poesía y publicó 3 colecciones de sus poemas. En 1982, todos los poemas se publicaron en un solo volumen. Durante este periodo de su vida, Bradbury también creó muchas obras literarias alejadas de la ciencia ficción, publicadas en revistas de diversas temáticas, desde Life hasta Playboy. Bradbury volvió a publicar algunas de sus primeras historias en 1984 en una colección especial, Memoria de Crímenes, y luego publicó la novela policíaca Death is a Lonely Business. También en ese momento comenzó a aparecer en la televisión por cable la serie Ray Bradbury Theater, en la que se filmaron muchas de las historias del escritor. Durante este periodo de su vida, Bradbury recibió numerosos premios en el campo de la literatura. Ray Bradbury
es a menudo llamado el maestro de la ciencia ficción. Sin embargo, es considerado como él mismo un escritor de fantasía. Solo una parte de sus obras estaban escritas en el género de ciencia ficción. Algunos premios fueron Prometheus Hall of Fame de la Sociedad Libertaria Futurista por Fahrenheit 451, Premio Jules Verne, Premio Valentine Davis de la Writers Guild of America por su trabajo como guionista en cine. Algunas de las mejores frases de Ray Bradbury. Actuar sin saber te lleva directamente al precipicio. El hombre estaba frío como un sapo albino. No juzgue un libro por su sobrecubierta. Es usted un romántico, sin esperanza. A buen fin, no hay mal principio. La vida es una visita construida de sueños. Piensa, desea, y con el deseo, hazlo. ¿Para qué vivir? La respuesta era la vida misma. La vida era la propagación de más vida y vivir la mejor vida posible. Demasiado tarde comprendí que no es posible esperar a ser perfecto, que hay que salir a la vida y caerse y levantarse, como todo el mundo. Lo que funda toda escritura es el amor, es hacer lo que amamos y amar lo que hacemos y olvidarse del dinero. La gente me pide que prediga el futuro, cuando todo lo que quiero hacer es prevenirlo, mejor aún, construirlo. Hay solo dos cosas con las que uno se puede acostar: una persona y un libro. Tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Ama lo que haces y haz lo que amas. No escuches a nadie más que te diga que no lo hagas. Haz lo que quieras, lo que ames. La imaginación debe ser el centro de tu vida. No creo en ser serio acerca de nada. Creo que la vida es demasiado seria como para ser tomada seriamente. Es imposible negar el impacto y la huella que dejó Bradbury en la vida de muchas personas. Su legado es prácticamente interminable y seguirá creciendo. Ray Bradbury quería llegar a los 100 años, aunque no lo logró, porque en junio de 2012 murió a los 92 años. Quería ser enterrado en Marte, pero reposa en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Al final sus deseos quedaron en mera especulación, como ocurre en su libro Crónicas Marcianas, que ponía al hombre en el planeta marciano en 1999. Aquel año, sin embargo, a lo máximo que se llegó fue a un programa de televisión con ese nombre. A un genio superdotado de la imaginación como Bradbury nunca le faltaron ideas. El escritor norteamericano prolífico hasta lo último, él mismo decía que escribía todos los días y que en una noche de insomnio se le podía ocurrir el inicio de 6 cuentos y una novela. Está considerado hoy como uno de los magos de la ciencia ficción, aunque él prefería definirse como un escritor de fantasía. Lo cierto es que fue un autor que estuvo más cerca de Stanislaw Lem o Arthur Clarke que de Philip Dick o Isaac Asimov. Lo suyo no eran las predicciones científicas a lo Julio Verne, puesto que no hubiera dado ni una, como alguien dijo alguna vez de él, y no le importaba, no era un escritor científico, era sentimental. Bradbury era, ante todo, un humanista.
lo que le interesaba era salvaguardar aquello que hacía al ser humano especial, como la capacidad de amar, la confianza en los otros, la búsqueda de la belleza. En sus relatos enfrentó a sus personajes a aquello que amenazaba con robarles su humanidad. Contó Maite Fernández, coordinadora del curso de letras, que tradujo el relato Un sonido atronador. Ese relato, como otros que se incluyen en el libro El hombre ilustrado en 1951, donde se detenía en el asunto del racismo, entre otros temas de debate moral, aborda el asunto de la naturaleza y cómo el ser humano, en su inconsciencia, puede inmiscuirse en el devenir de la historia. En Fahrenheit 451, por ejemplo, una de las principales amenazas está en unas pantallas de televisión que ocupan constantemente todos los espacios del hogar y hacen que las personas pierdan la conciencia de sí mismas, no tengan tiempo para pensar ni para darse cuenta de quiénes son las personas con las que conviven. Bradbury no estaba radicalmente en contra del progreso tecnológico, pero sí estaba preocupado por el hecho de que este progreso pudiera privar de lo mejor que tiene el ser humano. En ese sentido, cobraba importancia la cruzada que mantenía contra las nuevas tecnologías. Curioso en un autor que escribía sobre el futuro. Él se apegaba a lo palpable, lo físico y lo que para él hacía pensar. En numerosas entrevistas se postuló contrario a la televisión, que era el aparato que empezaba a estar de moda en los 50. De hecho, su gran historia, Fahrenheit 451, es la frase de Groucho Marx hecha novela, un alegato en pro de los libros y contrario a la caja tonta. Es el amor de un hombre, el bombero Montag, por las bibliotecas, afirmó en varias ocasiones. En realidad era él mismo, que había sido un hombre que no pudo estudiar en la universidad por falta de recursos económicos y que todo lo había aprendido leyendo en las bibliotecas que frecuentó con asiduidad en su juventud. De ahí que nunca se cansara de exhortar a la lectura en los programas educativos. Consideraba que leer y escribir eran la base del bienestar del ser humano. Pero en la cruzada contra los aparatos electrónicos llevaba las de perder, porque si algo han hecho las pantallas desde los años 50 fue aumentar su número en los hogares. Al escritor le dio tiempo a ver los ordenadores y hasta Internet, que nunca le gustaron, como señaló en las entrevistas. Para él todos esos aparatos e inventos eran deshumanizantes, si se usaban mal. Estamos rodeados de demasiados juguetes tecnológicos. Los iPods, los iPads, la gente se equivocó. De sus últimos años de vida quedó una predicción un tanto tosca con respecto a los periódicos en papel publicada en una entrevista en ABC. Seguirán estando porque tenemos que volver a enseñar a leer. Con el paso del tiempo se volverá a leer el diario, porque nos cansaremos de Internet. Quizás habría que decirle hoy algo al señor Bradbury y llevarle a su tumba un móvil con capturas de Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok e igual de ese diario. Conservador, pese a todas sus reservas hacia esos aparatos masivos, lo que sí consiguió el escritor fue entretener y que lo leyeran millones de personas. Incluso sus novelas y relatos fueron adaptados a cine y televisión, como sucedió con Fahrenheit 451, que entusiasmó a directores de cine y llevó la novela a la gran pantalla. Esa adaptación sí le gustó a Bradbury, no como la miniserie de Crónicas Marcianas de los 80. En general, el escritor nunca se mostró muy contento con cómo se llevaron sus relatos al cine y televisión, aunque hay algunos buenos trabajos como los episodios que rodó Chicho Ibáñez Serrador para su programa Historias para no dormir en los años 60. La televisión no siempre hacía malas cosas. Por cierto, otro director de cine al que siempre le gustó Bradbury era José Luis García. El escritor, que hizo buen dinero con esas adaptaciones, nunca se sintió cómodo con el mundo cultural e intelectual. Tampoco estaba muy cercano a los políticos progresistas de su país. Era votante de Rudolf
Giuliani en los últimos años, por ejemplo, y tenía ideas conservadoras con respecto a lo moral desde el divorcio, del que era contrario, aunque vivió con su mujer Marguerite solo para seguir manteniendo la figura de padre y madre con respecto a sus hijos. A las clases de familias, para él, solo había una, la de toda una vida. Todas esas ideas lo hacían mantenerse al margen también dentro del mundo de la ciencia ficción, donde no le tenían tanto aprecio como uno de los suyos, aunque en ese caso no por sus ideas políticas, sino por su forma de escritura. Su literatura está llena de metáforas, de símbolos, incluso de alusiones a textos bíblicos o de otras religiones. Nos obliga a reflexionar y conjuga la acción y el entretenimiento con la poesía, todo lo cual hace que su escritura adquiera una densidad que no tienen otros autores de ciencia ficción. Por eso, quizá, como no predijo nada ni era ese su propósito, sus novelas mantienen cierta actualidad. Por ejemplo, Un sonido atronador, aunque está escrito en los años 50, plantea cuestiones de absoluta actualidad. Por otra parte, hay una reflexión sobre la intromisión del ser humano en la naturaleza, por otra sobre el peligro de un progreso tecnológico ciego que no tenga en cuenta qué es lo importante para las personas y acabe obrando en contra. Quizás fue mejor que no llegara a los 100 años que cumpliría en el año 2020. Hubiera visto que su guerra contra las pantallas estaba definitivamente perdida. Ray Bradbury. La bruja de abril. En el aire, sobre los valles, bajo las estrellas, sobre un río, un estanque, un camino, volaba Ceci, invisible como los nuevos vientos de la primavera, fragante como el aroma de los tréboles que se alzaba en los campos a la tarde. Ella volaba. Se deslizaban palomas suaves como el armiño blanco. Se detenía en los árboles y vivía en los capullos, abriéndose en pétalos cuando soplaba la brisa. Se posaba en una rana verde, fresca como la menta, a orilla de un charco brillante. Trotaban un perro zarzoso y ladraba para oír ecos que venían de graneros lejanos. Vivía en las nuevas hierbas de abril, en suaves y claros líquidos que se alzaban de la tierra de Midcle. «Es primavera», pensaba Ceci. «Esta noche estaré en todas las cosas vivas del mundo». Ahora vivía en grillos claros, en los arroyos de alquitrán de los caminos. Ahora caía como el rocío en una verja de hierro. Era la suya, una mente que se adaptaba con rapidez y volaba invisible en los vientos de Illinois, esta noche única de su vida. Acababa de cumplir 17 años. «Quiero enamorarme», dijo. Lo había dicho a la hora de la cena. Y sus padres habían abierto los ojos y se habían reclinado tiesamente en sus sillas. «Cuidado», le habían aconsejado. «Recuerda que eres una criatura notable. Toda nuestra familia es rara y notable. No podemos mezclarnos o casarnos con gente ordinaria. Perderíamos nuestros poderes mágicos si lo hiciésemos. ¿No te gustaría no poder viajar por medios mágicos, no es verdad? Entonces, cuidado, cuidado». Pero en su alto dormitorio, Ceci se había perfumado la garganta y se había tendido temblorosa y aprensiva en su carruaje de 4 caballos, como una luna de leche que se alza sobre los campos de Illinois, transformando los ríos en cremas y los caminos en platino. «Sí», suspiró, «soy de una familia rara. Dormimos de día y volamos de noche, como cometas negras en el viento. Si lo deseamos, podemos dormir en un topo durante el invierno. En la tibia tierra puedo vivir en cualquier cosa. Un guijarro, una flor de azafrán o una manta religiosa. Puedo abandonar mi cuerpo simple y huesudo y lanzar mi mente a la aventura. Ahora». El viento la llevó sobre campos y praderas. Ceci vio las cálidas luces primaverales de mansiones y granjas que brillaban con colores crepusculares.
Yo no puedo enamorarme, porque soy sencilla y rara, pero me enamoraré por medio de alguna otra forma, pensó. En los campos de una granja, en la noche de primavera, una muchacha de pelo oscuro, de no más de 19 años, sacaba agua de un profundo pozo de piedra y cantaba. Ceci cayó, una hoja verde, en el pozo. Se tendió en el tierno musgo del pozo, mirando hacia arriba la sombría frescura. Luego se animó en una palpitante invisible ameba. Luego en una gota de agua. Al fin, en un tazón frío, se sintió llevada a los tibios labios de la muchacha. Se oyó un suave y nocturno sonido. La muchacha bebía. Ceci miró el mundo desde los ojos de la muchacha. Desde el interior de la oscura cabeza, desde los ojos brillantes, miró las manos que tiraban de la tosca cuerda. Escuchó a través de las orejas de caracol el mundo de la muchacha. Olió un particular universo por la delicada nariz. Sintió que aquel corazón especial batía y batía. Sintió que aquella lengua extraña se movía cantando. ¿Sabrá que estoy aquí?, pensó Ceci. La muchacha abrió la boca. Miró fijamente a los prados nocturnos. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Solo el viento, murmuró Ceci. La muchacha se rió de sí misma, pero se estremeció. Solo el viento. Era un buen cuerpo, el cuerpo de la muchacha. Tenía huesos del más fino y delicado marfil, envueltos redondamente en carne. El cerebro era como una pálida rosa té que colgaba en la oscuridad, y había un aroma de manzanas en la boca. Los labios apoyaban firmemente los blancos dientes, y las cejas se arqueaban nítidamente ante el mundo. Y el pelo caía hermoso y suave en la nuca de leche. Los poros se apretaban diminutos y cerrados. La nariz apuntaba a la luna, y las mejillas brillaban con pequeños fuegos. El cuerpo se movía con el equilibrio de una pluma, y parecía como si siempre se cantase a sí mismo. Estar en este cuerpo, esta cabeza, era como calentarse en una estufa. Vivir en el ronroneo de un gato dormido. Dejarse llevar por las tibias aguas de un arroyo que corría de noche hacia el mar. Me gustaría estar aquí, pensó Ceci. ¿Qué? Preguntó la muchacha, como si hubiese oído una voz. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ceci cuidadosamente. Anne Larry. La muchacha se estremeció. Pero, ¿por qué digo esto en voz alta? Anne, murmuró Ceci. Anne, vas a enamorarte. Como si fuese una respuesta, un trueno estalló en el camino, un repiqueteo y un retumbar de ruedas en la grava. Apareció un hombre alto que manejaba un carro, sosteniendo las riendas en los brazos monstruosos y con una sonrisa brillante que cruzaba el patio de la granja. ¿Anne? ¿Eres tú, Tom? ¿Quién otro podía ser? Tom saltó del carro y ató las riendas a la verja. Yo no hablo contigo. Anne dio media vuelta con el balde en la mano, salpicando suelo. ¡No! Gritó Ceci. Anne se detuvo. Miró las lomas y las primeras estrellas de la primavera. Miró al hombre llamado Tom. Ceci le hizo dejar caer el balde. ¡Mira lo que has hecho! Tom corrió. ¡Mira lo que me has hecho hacer! Tom le limpió los zapatos con un pañuelo, riéndose. ¡Apártate! Anne le pateó las manos, pero Tom se rió otra vez. Desde kilómetros de distancia, Ceci le miró la forma de la cabeza, el tamaño del cráneo, la línea de la nariz, el ancho de los hombros y la dura fuerza de las manos que hacían esa cosa delicada con el pañuelo. Asomándose a la secreta guardilla de la encantadora cabeza, Ceci tiró de un oculto alambre de ventrílocuo y la hermosa boca se abrió y dijo: «Gracias». «Oh, entonces eres cortés», dijo Tom. El olor de cuero de sus manos, el olor del caballo en sus ropas se elevaron hasta la tierna nariz, y Ceci, lejos, muy lejos, sobre prados nocturnos y campos florecidos, se movió como en sueños. «No, no contigo», dijo Anne. «Vamos». «Habla suavemente», dijo Ceci.
Movió los dedos de Anne hacia la cabeza de Tom. Anne echó atrás la mano. «Me he vuelto loca». «Así es», asintió Tom, sonriendo, pero sorprendido. «¿Y vas a tocarme entonces?» «No sé. ¡Oh, vete!». De las mejillas de Anne brillaban rosados carbones. «¿Por qué no corres? No te retengo». Tom se incorporó. «¿Has cambiado de parecer? ¿Irás al baile conmigo esta noche? Es un baile especial. Te diré por qué más tarde». «No», dijo Anne. «Sí», gritó Ceci. «Nunca bailé. Quiero bailar. Nunca llevé un largo vestido susurrante. Quiero bailar toda la noche. No sé qué es estar en una mujer bailando. Papá y mamá nunca me lo permitirían. He conocido perros, gatos, langostas, hojas, todo lo que hay en el mundo, en un tiempo o en otro, pero nunca una mujer en primavera, nunca en una noche como la de hoy. Oh, por favor, debemos ir al baile». Ceci extendió sus pensamientos como dedos dentro de un guante nuevo. Sí, dijo a Larry. «Iré. No sé por qué, pero iré contigo al baile esta noche. Tom». «Ahora adentro. Pronto», gritó Ceci. «Debes lavarte, avisar a tu gente, preparar el vestido, calentar la plancha. A tu cuarto». «Mamá», dijo Anne, «he cambiado de parecer». El caballo de Tom galopó a lo largo de la cerca. Los cuartos de la granja volvieron a la vida. El agua hirvió para un baño. La estufa de carbón calentó la plancha, que plancharía el vestido. La madre corrió con una hilera de alfileres en la boca. «¿Qué te ha pasado, Anne? Tom no te gusta». Anne se detuvo en medio de aquella gran fiebre. «Es cierto». «Pero es primavera», pensó Ceci. «Es primavera», dijo Anne. «Y es una hermosa noche para bailar», pensó Ceci. «Para bailar», murmuró Anne Larry. La muchacha se metió en la bañera y la espuma le cubrió los blancos hombros de delfín. Y el jabón hizo pequeños nidos bajo sus brazos, y la carne de sus pechos tibios se movió en sus manos, y Ceci movió la boca, modelando la sonrisa y guiando los movimientos de Anne. No podía permitirse una pausa, ni un titubeo, o toda la pantomima sería pedazos. Había que obligar a Anne Larry a moverse, a actuar, a lavarse aquí, a enjabonarse allá. Ahora, afuera, sécate con una toalla. Ahora perfume y polvo. Tú. Anne se vio en el espejo, toda blanca y rosada como lirios y claveles. ¿Quién eres esta noche? Soy una muchacha de 17 años. Ceci la miró desde los ojos violetas. No puedes verme. ¿Sabes que estoy aquí? Anne Larry sacudió la cabeza. Le han creado el cuerpo a alguna bruja de abril. Cerca, muy cerca, rió Ceci. Bueno, ahora con tu vestido. El placer de sentir una hermosa ropa sobre un gran cuerpo. Y luego el saludo afuera. ¡Anne! Llegó Tom. Dile que espere. Anne se sentó de pronto. Dile que no voy a ir al baile. ¿Qué? Dijo su madre en la puerta. Ceci volvió rápidamente a su puesto. Había sido un descuido fatal. Había dejado el cuerpo de Anne. Un fatal instante. Había oído el ruido lejano de los cascos del caballo y el carro que traqueteaba cruzando el campo primaveral, iluminado por la luna. Durante un segundo había pensado: iré a buscar a Tom y me instalaré en su cabeza y veré qué es ser un hombre de 22 años en una noche como esta. Y se había lanzado a cruzar rápidamente un campo de brezos. Regresó volando, como un pájaro a su jaula, y susurró y batió en la cabeza de Anne Larry. Anne, dile que se vaya. Ceci se calmó y extendió sus pensamientos. Anne. Pero Anne se había revelado. No, lo odio. No debía haberme ido, ni siquiera un momento. Ceci derramó su mente en las manos de la muchacha, en el corazón, en la cabeza, suavemente, suavemente. De pie, pensó. Anne se incorporó. Ponte el abrigo. Anne se puso el abrigo. Ahora, en marcha. No,
pensó Anne Larry. ¡En marcha! Anne, dijo la madre, no hagas esperar a Tom. Sal y déjate de tonterías. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Buenas noches. Volveremos tarde. Anne y Ceci corrieron juntas hacia la noche de primavera. Una sala de palomas que bailaban suavemente, rizando sus silenciosas y arrastradas plumas. Una sala de pavos reales. Una sala de ojos y luces de arco iris. Y en el centro, dando vueltas y vueltas y vueltas, bailaba Anne Larry. «Oh, es una hermosa noche», dijo Ceci. «Oh, es una hermosa noche», dijo Anne. «Estás rara», dijo Tom. La música los hacía girar en la oscuridad, en ríos de canciones. Flotaban, asomaban, se hundían, se alzaban en busca de aire. Jadeaban, se tomaban el uno del otro como si estuviesen ahogándose, y giraban otra vez, con movimientos de abanico, con murmullos y suspiros, al compás de Hermoso Ohio. Se tarareó. Los labios de Anne se abrieron y salió música. Sí, estoy rara, dijo Ceci. No eres la misma, dijo Tom. No, no esta noche. No eres la Anne Larry que conozco. No, de ningún modo. De ningún modo, murmuró Ceci, a kilómetros y kilómetros de distancia. No, de ningún modo, dijeron los labios de Anne. Tengo una sensación rarísima, dijo Tom. ¿Acerca de qué? Acerca de ti. Tom apoyó la mano en la espalda de Anne y la hizo bailar mirando la cara resplandeciente de la muchacha, buscando algo. Tus ojos, dijo. No puedo verlos realmente. ¿Me ves? Preguntó Ceci. Una parte tuya está aquí, Anne, y otra parte no está. Tom la hizo girar cuidadosamente, perturbado. ¿Sí? ¿Por qué viniste conmigo? Yo no quería venir, dijo Anne. ¿Por qué entonces? Algo me obligó. ¿Qué? No sé. La voz de Anne era casi histérica. Bueno, susurró Ceci. Tranquila. Da vueltas. Murmuraron y susurraron, y se alzaron y cayeron en la sala oscura, con la música que se movía y le hacía girar. «¿Pero has venido al baile?», dijo Tom. «Sí», dijo Ceci. «Vamos». Y Tom la llevó bailando ligeramente hacia una puerta abierta, y la hizo caminar en silencio, alejándola de la sala y la música y la gente. Subieron al carro y se sentaron juntos. «Anne», dijo Tom, tomándole las manos, temblando. «Anne». Pero dijo el nombre de ella como si no fuese su verdadero nombre. Se quedó mirando aquel rostro pálido. Anne había abierto otra vez los ojos. «Yo te quise siempre, lo sabes», dijo. «Lo sé, pero tú fuiste siempre veleidosa y yo no quería sufrir». «No tiene importancia. Somos muy jóvenes». «No, quiero decir, lo siento», dijo Ceci. «¿Qué quieres decir?» Tom dejó caer las manos de Anne y se endureció. La noche era cálida y el olor de la tierra subía, estremeciéndose alrededor del carro. Y el aliento de los árboles frescos empujaba las hojas unas contra otras con una sacudida y un susurro. «No sé», dijo Anne. «Oh, pero yo lo sé», dijo Ceci. «Eres alto y el hombre más atractivo del mundo. Esta es una hermosa noche. Recordaré siempre que he pasado esta noche contigo». Ceci extendió una mano fría y extraña hacia la mano temerosa de Tom, y la acercó, y la apretó, y calentó. «Pero», dijo Tom, parpadeando, «esta noche estás aquí, estás allí, en un instante, de un modo, y en el siguiente, de otro. Yo quería traerte al baile esta noche, en recuerdo de los viejos tiempos. No pensaba en nada al principio, cuando te lo pedí.
Y luego, cuando estábamos junto al pozo, supe que en ti algo había cambiado, realmente. Estás distinta. Hay en ti algo nuevo y blando, algo... Tom buscó a tientas la palabra. No sé, no puedo decirlo. El modo en que me miras, algo en tu voz. Y ahora sé que estoy enamorado de ti, otra vez. No, dijo Ceci. De mí. Y temo estar enamorado de ti, dijo Tom. Me harás daño otra vez. Sí, dijo Anne. No. Te quiero de veras, pensó Ceci. Anne, díselo por mí. Dile que lo quieres de veras. Anne no dijo nada. Tom se acercó suavemente un poco más y alzó la mano para tomarle la barbilla. Me voy, Anne. Conseguí un trabajo a 150 kilómetros de aquí. ¿Me extrañarás? Sí, dijeron Anne y Ceci. ¿Puedo despedirme de ti con un beso entonces? Sí, dijo Ceci, antes de que ningún otro pudiese hablar. Tom apoyó los labios en aquella boca extraña. Besó la extraña boca temblando. Anne parecía una estatua blanca. Anne, dijo Ceci, mueve tus brazos. Abrázalo. Anne era como una muñeca de madera a la luz de la luna. Tom la besó otra vez. Te quiero, susurró Ceci. Estoy aquí. Me ves a mí en los ojos de Anne, a mí, y yo te quiero a pesar de ella. Tom se apartó y pareció un hombre que hubiese corrido una larga distancia. No sé qué pasa, dijo. Durante un momento... ¿Sí? Preguntó Ceci. Durante un momento pensé... Se llevó las manos a los ojos. No importa. ¿Te llevo ahora a tu casa? Por favor, dijo Anne Larry. Tom le cloqueó al caballo. Sacudió cansadamente las riendas y el carro se alejó. Iban en las sacudidas y crujidos y movimientos del carro iluminado por la luna. Era todavía temprana. Eran solo las 11, noche primaveral, y los campos brillantes y los suaves prados de trébol pasaban deslizándose. Y Ceci, mirando los campos y prados, pensaba: daría cualquier cosa, sí, lo daría todo por estar siempre con él desde esta noche. Y oyó otra vez la voz de sus padres débilmente. Cuidado, no querrás perder tus poderes mágicos casándote con un simple mortal. Cuidado. Sí, pensó Ceci. Hasta eso renunciaría, ahora mismo, si él me tuviese en cambio. No necesitaría entonces pasear en las noches de primavera. No necesitaría vivir en pájaros y perros y gatos y zorros. Solo necesitaría estar con él. Solo con él. Solo con él. El camino pasaba debajo de ellos, suspirando. Tom, dijo Anne, al fin. Tom miraba fríamente el camino, el caballo, los árboles, el cielo, las estrellas. ¿Qué? Si estás alguna vez en los años próximos, alguna vez en Greentown, Illinois, a unos pocos kilómetros de aquí, ¿me harás un favor? Quizás. Anne le habló con una voz vacilante y torpe. ¿Me harías el favor de ver a una amiga mía? ¿Por qué? Es una buena amiga. Te he hablado de ella. Te daré su dirección. Un momento. El carro se detuvo ante la casa de Anne, y la muchacha sacó lápiz y papel de su pequeño bolso y escribió a la luz de la luna, apoyando el papel en la arcilla. Toma. ¿Se lee bien? Tom miró el papel y asintió aturdido. Ceci Elliot, calle de los Álamos, 12, Greentown, Illinois. Leyó. ¿La visitarás algún día? Preguntó Anne. ¿Algún día? Dijo Tom. ¿Me lo prometes? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Gritó Tom furiosamente. ¿Para qué quiero papeles y nombres? Apretó el papel y se metió la arrugada pelota en el bolsillo de la chaqueta. Oh, por favor, prométemelo, suplicó Ceci. Prométemelo, dijo Anne. Muy bien. Déjame en paz, gritó Tom. Estoy cansada, pensó Ceci. No aguanto más.
Tengo que ir a casa. Me siento débil. Mi poder solo alcanza para pasar unas pocas horas como estas, de noche, viajando. Pero antes de irme, dijo él. Besó a Tom en la boca. Soy yo quien te besa, dijo Ceci. Tom se apartó y miró a Anne Larry. Adentro, muy adentro. No dijo nada, pero se le ablandó la cara, lentamente, muy lentamente, y los rasgos se le desdibujaron, y la boca perdió su dureza, y miró otra vez el interior de aquel rostro bañado por la luna. Luego bajó a Anne del carro, y sin siquiera unas buenas noches, se alejó rápidamente camino abajo. Ceci dejó a Anne. La muchacha, gritando, como si saliese de una cárcel, corrió por el sendero lunar hacia su casa y cerró de un portazo. Ceci se demoró allí cerca, unos instantes. En los ojos de un grillo vio el nocturno mundo primaveral. En los ojos de una rana se quedó un momento a solas junto a un estanque. En los ojos de un ave nocturna miró desde un olmo alto, hechizado por la luna, y vio cómo se apagaban las luces en dos granjas, una allí y otra a 1 kilómetro. Pensó en sí misma, su familia y sus extraños poderes, y que nadie de su familia podía casarse con ninguna de las gentes de aquel vasto mundo, más allá de las colinas. ¡Tom! Su mente, cada vez más débil, voló con una ave nocturna bajo los árboles y sobre los campos de mostaza silvestre. ¿Tienes todavía el papel, Tom? ¿Vendrás algún día, algún año, alguna vez, a verme? ¿Me conocerás entonces? Mirarás a la cara y recordarás entonces cuando me viste por última vez. Y sabrás que me quieres como yo te quiero, de verdad y para siempre. Se detuvo en el fresco aire de la noche, a 1 millón de kilómetros de pueblos y gentes, sobre granjas y continentes y ríos y montañas. «Tom», preguntó suavemente. Tom dormía. Era tarde. Las ropas estaban colgadas en las sillas, ordenadamente plegadas a los pies de la cama. Y en una mano inmóvil, puesta con cuidado sobre la almohada blanca, junto a su rostro, había un trozo de papel escrito. Lentamente, una fracción de centímetro cada vez, los dedos se fueron plegando y se cerraron sobre el papel. Y Tom ni siquiera se movió cuando un ave negra, débilmente, maravillosamente, aleteó con suavidad unos instantes contra los vidrios de la ventana, claros a la luz de la luna, y luego, abriendo en silencio las alas, se alejó volando hacia el este, sobre la tierra, dormida. Ray Bradbury, a pesar de su fascinación con el futuro y las realidades paralelas, era bastante anticuado para algunas cuestiones. Algunos datos curiosos sobre este fascinante escritor. Tenía una aversión por los autos. No solo nunca obtuvo su carné de conductor, sino que no creía que los coches fuesen buenos para nadie. Su aversión personal vino de ver un accidente automovilístico fatal cuando solo tenía 16 años. Según Bradbury, el automóvil es el arma más peligrosa de nuestra sociedad. Los coches matan más que las guerras. Una de sus obras más representativas se escribió en tan solo una semana. Concretamente, Bradbury tardó 9 días en escribir Fahrenheit 451 y lo hizo en el sótano de la biblioteca de UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, en una máquina de escribir alquilada. El título de su novela, por cierto, proviene de la temperatura a la que el papel se quema sin exponerse a las llamas. Existe un asteroide llamado 9766 Bradbury, en su honor. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood lleva su nombre. Todos los días se sentaba a escribir por lo menos 1000 palabras.
la tripulación del Apolo 15 bautizó a un cráter lunar como Dandelion, en honor a un libro de Bradbury titulado Dandelion Wine. No le gustaba Internet ni los libros electrónicos, por lo que durante mucho tiempo se negó a que Fahrenheit 451 se publicara como ebook. Un cuento suyo es recordado por el profesor, papel de Héctor Alterio en la película El último tren, Corazón de Fuego, de 2002. En el año 2006 fue nombrado Duque del Diente de León, nobiliario del literario reino de Redonda, otorgado por Javier Marías, rey Javier I de Redonda. En 2012 nos dejó el genio de la imaginación y la ciencia ficción, pero aún podemos disfrutar del valioso legado que nos dejó Ray Bradbury. Si no te gusta lo que haces, no lo hagas. Así decía Ray, inconfundible, con sus gafas. Sin duda estaba satisfecho con sus quehaceres como imaginador oficial de la ciencia. En total 11 novelas, entremezcladas con el terror, fantasía y ciencia ficción, sin contar la poesía y la no ficción. ¿Fue un futurista o un visionario? Él mismo decía que no trataba de describir el futuro, sino de prevenirlo. Su obra fue reconocida por su carácter social y moralista del porvenir, aunque siempre contaba con ese tono apagado y casi, aunque atrevido decirlo, pesimista. Bradbury no solo dedicó su vida a la ciencia ficción, sino también en el cine y la televisión, trabajando como argumentista y guionista en numerosas ocasiones. En 1956 se encargó junto a John Huston de la adaptación cinematográfica de Moby Dick y también hizo algún cameo en la gran pantalla, participando en películas como Ricas y Famosas en 1981. La imaginación de Bradbury era desbordante. Le sucedía como a Isaac Asimov, que le bastaba la decena de páginas de un cuento para sembrar la semilla de una historia que podría desarrollarse en múltiples direcciones. Por eso, las historias de Bradbury han originado una decena de adaptaciones al cine. La más conocida de ellas es la adaptación de Fahrenheit 451,
que en 1966 realizó el francés François Truffaut, pero también se adaptaron sus relatos en la infame El sonido del trueno en 2005, o mejor, en películas de serie B como Vinieron del espacio, para la que pidieron deliberadamente al autor que escribiera un cuento. Entre 1985 y 1992, Bradbury incluso tuvo su propio programa de televisión, a la manera de Alfred Hitchcock presenta, o La Dimensión Desconocida. La serie de Ray Bradbury Theatre se mantuvo durante 65 episodios, entregando películas breves de ciencia ficción, de intriga o de fantasía basadas en relatos del escritor. Una generación entera de lectores y de espectadores creció con sus historias. Algunas de ellas se encuentran entre los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. En España tampoco pasó inadvertido. Chicho Ibáñez Serrador adaptó varios de sus relatos: La alarma, La bodega o El zorro y el bosque, en la mítica serie Historias para no dormir. Una selección de sus 5 mejores obras es una ardua y difícil tarea, teniendo en cuenta que la lista puede estar expuesta a críticas y desacuerdos. Pero en lo que uno está seguro es que sin duda son de lectura obligatoria. Y empezamos. Remedio para melancólicos, 1969. Una colección de cuentos y relatos, cada uno de ellos independientes y variados en su temática, desde la ciencia ficción hasta reflexiones sobre la vida interior de las personas. Algunos de ellos tienen la magia de los cuentos para adultos de Roald Dahl. Otros condensan la dulce melancolía que caracteriza a su autor. Un grandísimo libro con cuentos excelsos que resulta difícil quedarse con alguno en particular. Columna de fuego, en 1975. La crónica de un rebelde del futuro que desafía a la luz a la que se enfrenta la oscuridad, a huir de las dagas y las armas de fuego y a tener otra vez miedo a la muerte. El pánico, el terror y la tristeza, pero también la excitación y belleza que experimenta un grupo de hombres arrojados al espacio por una explosión fortuita. Solos exprimen el sentido de la vida en un viaje sin retorno hacia el espacio profundo. Como puede aparecer un dinosaurio varado en la playa, si no es por el canto de las sirenas. El hombre ilustrado, 1951. Una apuesta segura a quienes gustan de la ciencia ficción. Se trata de un libro corto y fácil de leer, aunque sin dejar atrás la calidad literaria. Ese libro se compone de cuentos cortos de todo tipo, con un nexo en común. Todos nacen de los tatuajes de un vagabundo, tatuajes hechos por una persona del futuro. Muchos cuentos ponen en centro de discusión la tecnología como problema de la humanidad, con el pesimismo de siempre, pero también la originalidad habitual. Crónicas marcianas, en 1950. Otra colección de relatos y famosísima obra de Bradbury. Los relatos giran en torno a la crónica de la colonización de Marte por parte de la humanidad que abandona la Tierra y de cómo estos pretenden hacer del planeta una civilización de perritos calientes o hot dogs, sofás cómodos y limonada en el porche. Una auténtica reproducción de cualquier colonización que se haya dado en la historia del ser humano. Uno cierra el libro, ve las noticias y solo puede pensar cómo haría Bradbury, por qué no podemos simplemente vivir en la Tierra. Fahrenheit 451, 1953. Este libro de ciencia ficción hace que los lectores se sitúen en un futuro aterrador y oscuro, donde no hay una lista de libros prohibidos porque todos están proscriptos. Guy Montag
El protagonista es un bombero encargado de prender fuego a todos los libros del país para evitar que la sociedad lea y piense. Este libro describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. Sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado ni futuro. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Son algunas de sus frases que indican su preocupación por la cultura y el conocimiento en el mundo. Ambientada en un futuro cercano, en una ciudad del medio oeste de Estados Unidos, Fahrenheit 451 cuenta la historia del bombero Guy Montag, quien quema libros ilegales y las casas de los propietarios de esos libros. Sin embargo, a medida que la amenaza de destrucción atómica se cierne sobre su ciudad, comienza a cuestionar el valor de su profesión, que hasta ese momento había llevado con mucho orgullo. A lo largo de la novela, Montag entra en conflicto con su existencia y con su lugar dentro de una sociedad opresiva en la que la censura es la norma. La resistencia de Montag se hace más fuerte después de entablar una amistad con su vecina de 17 años, Clarice McClellan. La muchacha siente tanta curiosidad por el mundo como desprecio por la tecnología que lo domina. Ella rechaza, por ejemplo, la recurrente violencia armada y los automóviles que corren a toda velocidad. Al poco tiempo, Montag se da cuenta de que es infeliz y ya no ama a su esposa, Mildred, quien se niega a enfrentar la realidad. Como antítesis de Clarice, Mildred se sumerge en la televisión interactiva y en la radio Caracol. Además, es adicta a los tranquilizantes. Una noche, Montag llega a su casa y descubre que Mildred ha tenido una sobredosis de pastillas para dormir. Los paramédicos llegan para lavarle el estómago y darle una transfusión completa con varios instrumentos tecnológicos. Los médicos explican con indiferencia que realizan estos mismos procedimientos muchas veces cada noche y que las sobredosis son frecuentes. A la mañana siguiente, Mildred realiza su rutina diaria mecánicamente, sin recordar el episodio de la noche anterior, y se niega a hablar de lo sucedido. Frustrado con una sociedad que parece no preocuparse por una inminente guerra atómica, Montag se pregunta por qué los libros son percibidos como tan peligrosos y por qué algunas personas son tan leales a ellos. ¿Qué poder hay en los libros? Impulsado por una creciente inquietud, Montag roba un libro de una colección que debe destruir. En la escena del incendio, se estremece cuando la dueña de los libros, una mujer mayor, se niega a abandonar su hogar. En vez de eso, ella prende fuego su propia casa, empapada en querosén, y muere calcinada por las llamas. Al ser testigo del compromiso de la mujer con sus ideales, Montag se pregunta si no será en esa literatura prohibida donde se encuentra la felicidad. Montag regresa a su casa sintiendo náuseas al revivir en su mente la horrible muerte de la mujer. Durante los últimos 10 años ha pensado que estaba sirviendo a la sociedad como bombero, pero ahora se da cuenta de que es un instrumento de destrucción. Esa noche, en una discusión con Mildred, Montag se entera de que su amiga Clarice ha muerto, hace más de una semana, atropellada por un automóvil que circulaba a gran velocidad. Se duerme sintiéndose peor que antes, con el libro robado escondido bajo su almohada. Al día siguiente, Montag se niega a ir al trabajo, aduciendo que está enfermo. Su jefe, el capitán Beatty, lo visita y da la impresión de estar al tanto de la lucha interna de Montag. Incluso sospecha que Montag puede estar escondiendo libros. Beatty le da un sermón sobre la ofensa que representan esos libros. También hace referencia a la superioridad de la sociedad actual, donde la igualdad es obligatoria, las historias se diluyen y las narrativas políticas se reducen a un simple sonido difundido por los medios de comunicación. Rechaza la sociedad anterior que alentaba el libre pensamiento y las opiniones diversas.
Mildred, por su parte, ordena el dormitorio y en un momento intenta correr la almohada de Montag. Él no la deja, pero ella alcanza a deslizar la mano bajo la almohada y encuentra el libro oculto. Mildred se sorprende, pero no dice nada. Cuando Biddy se va, Montag recupera unos 20 libros que ha robado a lo largo de los años y comienza a leer. Sin saber muy bien qué hacer a continuación, recuerda a un profesor retirado, Faber, que conoció un año antes y con quien discutió sobre el valor de las ideas. Cuando lo visita, Faber teme ser la próxima víctima del bombero. Sin embargo, a medida que crece la confianza entre ellos, Faber se convierte en un mentor de Montag. No solo le comparte ideas, sino que conspira con Montag para hacer copias de libros. Faber le da a Montag una pequeña radio bidireccional de su propia invención para que se la inserte en el oído. Así siempre estarán comunicados. En su casa, Montag se enoja con su esposa y sus amigas porque permanecen sentadas sin hacer nada, viendo televisión y chismoseando. No tienen conciencia de la inminente guerra atómica. Mientras las objeciones de Faber fluyen a través de la radio secreta en el oído de Montag, este involucra a las mujeres en un debate sobre la familia y la política. Luego les lee un libro de poesía. Las amigas de Mildred se emocionan con la lectura, sin comprender la fuente de su tristeza. Los bomberos reciben una alerta. Montag se queda atónito al enterarse de que es su propia casa la que van a quemar. Su esposa Mildred lo ha denunciado. Montag quema su casa y sus posesiones, habitación por habitación, como lo ordenó Biddy. Biddy reprende a Montag. Los dos hombres se trenzan en una pelea y Montag recibe un golpe que hace que la radio de Faber caiga de su oído. Cuando Biddy comenta que tanto Montag como su amigo serán tratados severamente, Montag amenaza a Biddy con el lanzallamas. Pero Biddy continúa con las amenazas. Entonces, Montag abre el seguro del lanzallamas y asesina a su jefe. Inmediatamente después, el sabueso mecánico, un perro de ataque computarizado que puede rastrear a cualquier humano por su olor, persigue a Montag. El sabueso le clava una aguja de procaína en la pierna, pero Montag lo aniquila con el lanzallamas antes de que le haga más daño. Faber proporciona refugio a Montag, ya que lo persiguen tanto un segundo sabueso mecánico como las autoridades. Le da ropa vieja para enmascarar su olor y así evitar al sabueso. Luego le dice a Montag que vaya al río y flote río abajo hacia las vías del tren, donde con suerte encontrará un campamento de intelectuales vagabundos que pueden ayudarlo. Montag se va, después flota río abajo y así evita al sabueso. Encuentra el grupo de antiguos escritores, clérigos y académicos a la orilla del río. El líder del grupo, un autor llamado Granger, le da la bienvenida y le ofrece un brebaje para cambiar su pH con el objetivo de despistar al sabueso. Más tarde, los hombres usan un televisor portátil para ver la persecución policial provocada por la fuga de Montag. Se sorprenden al ver que el sabueso ha matado a otro hombre en el momento en el que el locutor proclama «Montag ha muerto». La policía, que no quería perder la confianza del público, había mandado al sabueso tras un hombre inocente después de perder el rastro de Montag. Granger le cuenta a Montag cómo los hombres de su campamento han memorizado obras literarias para que algún día, cuando sea seguro, puedan volver a imprimir libros recreándolos de memoria. Cuando las bombas atómicas destruyen la ciudad, los hombres del campamento sobreviven. Luego se dirigen hacia los escombros de la ciudad destruida, listos para empezar de nuevo. Planean fomentar una sociedad donde los libros y el libre pensamiento puedan florecer. Ray Bradbury fue un escritor que anticipó los dilemas de la tecnología. Cuando Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451 en 1953, imaginó un mundo dominado por la cultura audiovisual y en el que la palabra escrita quedaba prohibida. Una preocupación,
la del predominio de la imagen, que resuena en el centenario del nacimiento de este escritor estadounidense. El 22 de agosto de 1920 nació en Illinois un joven que se convertiría de manera autodidacta en uno de los maestros de la literatura estadounidense, con una capacidad analítica deslumbrante y una imaginación capaz de imaginar futuros tan creativos como pegados a la realidad. Ya no es necesario quemar los libros para destruir la cultura, sino que basta con dirigir a la gente para que no los lea. Y eso es lo que está ocurriendo, afirmó Bradbury, y a un diario italiano, hace 20 años. Casi medio siglo antes, el escritor había publicado su obra cumbre, Fahrenheit 451, cuyo título hace referencia a la temperatura a la que el papel empieza a arder, una historia futurista sobre una sociedad que da la espalda a las letras y que hoy sigue atrayendo lectores y nutre incontables referencias. Contrario a Internet y a la esclavitud de la imagen, las declaraciones de Bradbury, que dio antes de morir en California en el año 2012, anticipaban muchos de los debates que en el año 2020 cuestionaron la dependencia de las redes sociales, la obsesión por Internet y la deshumanización de la tecnología. Tenemos demasiados teléfonos móviles, tenemos demasiadas redes, tenemos que deshacernos de esas máquinas, tenemos demasiadas, aseveró en una entrevista con Los Angeles Times en 2010. Por entonces Facebook estaba despegando y la gente empezaba a entender qué era eso de los teléfonos inteligentes que hoy sirven para casi todo. Pero Bradbury siempre se adelantó a su tiempo, mostrando su disconformidad con el abuso de la imagen cuando las televisiones llegaban a los hogares en el siglo XX, presumiendo luego de no usar computadoras y finalmente expresando su escepticismo sobre el valor de Internet para la sociedad. De la red de redes llegó a afirmar que había reducido la capacidad de las personas para comunicarse y mantener conversaciones con los demás. Fantasía antes que ciencia ficción. Admirador declarado de Rice Burroughs y de Julio Verne, Bradbury se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales y le gustaba identificar su género con la fantasía. Rechazaba la etiqueta que lo situaba como maestro de la ciencia ficción, ya que él no era solo un creador de distopías y era capaz de escribir sobre lo irreal, incluso de hacerlo de manera optimista. No escribo ciencia ficción. La ciencia ficción es de lo real. La fantasía es una descripción de lo irreal. Y como ejemplo de fantasía puso Crónicas marcianas, un relato que comparó con los mitos griegos. Pero ese mito clásico era todo lo moderno del estadounidense, quien contó que tenía grandes esperanzas en que el hombre iba a ser capaz de asentarse en Marte algún día para dejar atrás los problemas de la Tierra y comenzar de nuevo. Haciendo gala de su gran sentido del humor, Bradbury aseguró que le hubiera gustado ser enterrado en Marte, donde esperaba que se leyeran sus libros. Tras Crónicas marcianas, siguieron El hombre ilustrado, El vino del estío, La feria de las tinieblas, Las doradas manzanas del sol, Remedio para melancólicos, Las maquinarias de la alegría y I Came from Outer Space, adaptada al cine por él mismo. Autodidacta en las bibliotecas, quizás parte de la gran imaginación del escritor fue que su educación se basó en la lectura, ya que no pudo ir a la universidad por problemas económicos. Las bibliotecas me criaron. No creo en los colegios ni en las universidades. Creo en las bibliotecas, porque la mayoría de los estudiantes no tienen dinero
Cuando me gradué de la escuela secundaria fue durante la depresión y no teníamos dinero. No pude ir a la universidad, así que fui a la biblioteca 3 días a la semana durante 10 años, declaró una vez el escritor. Por ello, para conmemorar el centenario de su nacimiento, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la de Los Ángeles organizaron una lectura pública de Fahrenheit 451 en la que participaron William Shatner, Rachel Bloom y Neil Gaiman, entre otros. Internet hizo posible el encuentro en plena pandemia mundial, el mismo Internet que el autor criticó cuando se popularizaba su uso, porque Bradbury era tan moderno que llegó a ser escéptico de las redes sociales mucho antes de que esa postura también haya terminado calando entre los demás. Allá afuera en el agua aceitábamos la máquina de bronce. Esperábamos la llegada de la niebla o la noche y encendíamos los faros en lo alto de la torre, uno blanco y otro rojo. McDoon y yo lanzábamos los rayos de luz para anunciar a los barcos solitarios que estaban librando el cabo. Si ellos no nos veían, siempre oían nuestra voz, el grito profundo y alto de la sirena que temblaba sobresaltada y hasta espantaba a las gaviotas. Era una vida solitaria a la que uno eventualmente se acostumbraba. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3 kilómetros de aguas frías y unos pocos barcos. Un día, McDoon comenzó a hablarme. Mañana irás a tierra a entretenerte. Yo lo interrumpí. McDoon, ¿en qué piensa cuando se queda solo? Encendió su pipa algo nervioso y contestó: en los misterios del mar. Es raro. Una noche, hace años, muchos peces salieron a la superficie. Todos miraban la luz del faro que caía sobre ellos. Roja, blanca, roja. Era como una cola de pavo real. Me quedé helado. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Pero piensa que debe parecerles una torre que se alza de algún modo y se anuncia a sí misma. ¿No se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. McDoon continuó hablando. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 años antes de que pisemos los fabulosos sótanos del mar. Era un comentario extraño, sobre todo porque denotaba lo nervioso que estaba McDoon. Me pidió que lo acompañara arriba y subimos los 80 escalones en silencio, pero pausadamente. Arriba, McDoon apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. La sirena llamaba con regularidad rítmica. Moviendo la cabeza de arriba a abajo, McDoon comentó: la sirena parece la voz de un animal que grita en la noche. Lo que te voy a decir, no lo había hecho antes porque me hubieras creído un loco, pero en esta época del año, algo viene a visitar el faro. Si mi calendario está correcto, hoy por la noche vendrá. Pasó media hora. Nos cansamos de esperar en silencio y McDoon me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, un hombre escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y pensó: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Será parecida a los árboles otoñales, desnudos. Haré un sonido tan desolador que alcanzará a todos, y al oírlo, los hogares parecerán tibios, y en las distantes ciudades, todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato llamado sirena.
Quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y de la brevedad de la vida. Hay que imaginar esa historia para explicarse por qué esta criatura visita el faro cada año. Yo le dije algo, pero él me interrumpió. Shh, ahí. Señaló algo que nadaba hacia el faro. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero en ese mar profundo, aplastado y mudo, venía algo. Al principio se elevó una onda, luego una ola, una burbuja y una raya de espuma. Enseguida de la superficie del mar frío salió una cabeza, grande y oscura, de ojos inmensos, luego un cuello y después, no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua, sobre un hermoso y delgado cuello. Solo entonces vimos el cuerpo de aquel ser y por último su cola. Yo calculo que medía unos 20 metros. «Esto es imposible», dije, y Macdún respondió: «No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. La Tierra cambió y nosotros somos para ellos extraños». Entonces señalé: «Parece un dinosauro». Macdún agregó: «Uno de la tribu». Yo recordé: «Todos murieron», y mi conocedor amigo respondió: «No. Se ocultaron en los abismos, en los más remotos abismos. Un lugar que encierra mucha frialdad, oscuridad y silencio en las profundidades del océano». Nervioso pregunté: «¿Qué hacemos?». Macdún me hizo ver que estábamos más seguros ahí que en el mar. Inquieto, no dejé que terminara. Le pregunté: «¿Por qué viene?». Pero inmediatamente me di cuenta de la respuesta. El monstruo abrió su enorme boca dentada y gritó a la torre. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mí. Efectivamente, sentí como si yo viviera en un mar invencible de una noche eterna. Johnny, este monstruo ha estado allá, 1000 kilómetros mar adentro y 30 kilómetros bajo el agua, desde hace 1 millón de años. ¿Esperarías tanto? Tal vez eres el último de la especie y un día llega la voz que llama y llama. Esa voz llega a despertarte y te hace recordar un mundo donde había miles como tú. Te mueves en el barroso fondo lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre ti. Subes lentamente, asciendes día a día, unos pocos metros por hora. Si te apresuras, estallas. Tardas 3 meses en llegar hasta la superficie y luego otros días en encontrar el faro. Y ahí estás, en la noche, el mayor de los monstruos creados, frente al faro, con un cuello tan largo como el tuyo que emerge del mar y con una voz como la tuya. Lo entendí todo. Lo vi todo. Macdún continuó. El año pasado, esta criatura nadó alrededor del islote toda la noche, sin acercarse mucho. Al otro día, inesperadamente se levantó la niebla, brilló el sol. El monstruo huyó del calor y del silencio del faro. El monstruo estaba a menos de 100 metros, con ese diálogo entre la sirena y él. Macdún dijo: «A ver qué pasa», y apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio muy intenso. El monstruo se detuvo. Movió la cabeza de un lado al otro como buscando los sonidos que ahora no se oían más. Miró al faro y se acercó a la torre, con ojos furiosos que reflejaban la luz de hielo o de fuego, blanca y roja. Grité: «¡La sirena, enciéndala!». Macdún ya lo había hecho, pero los 15 segundos fueron demasiados. Antes de que la sirena sonara, el monstruo alcanzó con sus enormes garras los vidrios. Cayeron hechos trizas. Salimos tan rápido como pudimos y bajamos hasta el sótano a escondernos.
El monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, Macdún y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó pronto y solo se oyó el agua sobre las piedras. El monstruo pasó toda la noche lamentándose y, en cierta manera, avisando a los barcos que pasaban cerca del cabo. Al amanecer, se fue. Macdún me convenció de que no dijéramos nada. Se podría hacer mucho escándalo o nos creerían locos. Y así, cuando llegó el equipo de rescate, les dijimos que había sido un golpe de viento con olas muy grandes. Al año siguiente, construyeron otro faro reforzado con acero, por si acaso, como dijo Macdún, que permaneció en su puesto. Yo, en cambio, cuando se inauguró el faro, ya me había casado y vivía en una acogedora casita en un poblado pequeño. Un día visité la zona y platiqué con Macdún. Después de un rato le pregunté por el monstruo. No ha vuelto. Ha de haber aprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Me quedé inmóvil, deseando poder decir algo y escuchando la sirena, pues el faro no se alcanzaba a ver. Y llegamos al final de esta reseña tan interesante de este escritor fascinante de tantos cuentos y relatos de ciencia ficción que siempre nos han llamado la atención. Así que espero que les haya agradado esta reseña de Ray Bradbury, escritor estadounidense. Y yo me despido de todos ustedes hasta la semana que viene con nuevas reseñas de celebridades, personajes y hechos destacados en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.